Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad yo no me canso de decir cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos en el último fin de semana de lo que es este mes de febrero. Estamos en nuestra última clase de este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Eso es una gran alegría para nosotros. Muy bien, entonces, como siempre recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Sí, entonces yo creo que con todas estas facilidades no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar este nivel secundario. Imagínense en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda, pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitémosla a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sami. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase de este segundo bimestre. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no, las sugerencias? Por favor, con mucha confianza. Sí, encantada de poder escucharlos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, profesora. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, estamos en el curso de razonamiento matemático. Nuestro tema del día de hoy son áreas de figuras geométricas. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. ¿Dudas, inconveniencias referidos a los números? Por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a empezar hablando de este tema tan bonito, de lo que vienen a ser áreas. Muchos de nosotros hemos visto esto, ¿cierto? Lo hemos visto, a veces quizás nosotros mismos hemos hablado incluso de lo que vienen a ser las áreas. Por ahí, a lo mejor nosotros quisimos comprar un terreno, por decir, lo primero que preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? O quizás desea vender el terreno, ponemos el aviso, tiene 98, por decir, metros cuadrados. Entonces, eso es área. Cuando nosotros nos referimos a área, o en algunos casos ustedes lo pueden encontrar como regiones sombreadas, lo que se está refiriendo al decir área, área es que nosotros vamos a conocer solamente el interior de la figura. Porque cuando a ti te dicen, por decir, deseas comprar un terreno, y lo que tú preguntas es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Y cuánto de área tiene? Por ahí supuestamente te dicen, por decir, 80 metros cuadrados. Al decirte ese 80 metros cuadrados, a ti no te están dando la medida de los contornos, ¿ah? A ti no te están dando la medida del contorno. Porque cuando nosotros hallamos solamente el contorno de nuestro, por decir, de nuestro terreno, solamente el contorno, eso se llama perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados de nuestra figura, de nuestro polígono. Todos los lados. Pero ese es el perímetro. Pero si usted desea comprar un terreno
lo primero que pregunta es, ¿y cuánto de área tiene? Y a lo que usted se está refiriendo es a la parte interna del terreno. ¿Cuánto mide lo que está dentro de ese terreno? Eso es el área. El día de hoy vamos a hablar de las áreas más conocidas. Por decir, tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo, tenemos el círculo, tenemos el triángulo, tenemos el rombo, tenemos el pentágono, tenemos el trapecio, tenemos el hexágono y tenemos el romboide. Entonces acá tenemos algunas figuras que nosotros vamos a ir conociendo el área de cada una de ellas. Entonces ya saben, cuando se refieren a áreas, área es lo que está dentro. Área es todo lo que está limitado por el perímetro. Solamente va a llegar hasta el perímetro. Ahí vas a la misma fábrica, estás un rollo grande, en la misma fábrica, tú llevas tu medida y te lo sacan. Que por ahí el audio. Vamos a silenciar ese audio. Tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Uy, tantas cosas que han salido a relucir, a veces por un descuido nuestro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son nuestros audios. Entonces eso es área. Vamos a empezar dando quizás una pequeña definición. Dice en matemática y más concretamente en geometría, porque cuando nosotros hablamos de la matemática, matemática es en general. Sin embargo, debemos entender que dentro de la matemática nosotros tenemos ramas de la matemática. Y cada una de estas ramas se encarga del estudio de algo específico, Por decir, si nosotros dentro de lo que es matemática encontramos ejercicios con números y letras, eso le corresponde a lo que viene a ser la rama del álgebra. Si nosotros encontramos operaciones solamente con cantidades numéricas, eso le corresponde al área de lo que viene a ser aritmética. Y si nosotros en matemática encontramos figuras, encontramos gráficas, eso le corresponde a la rama de la geometría. Entonces, cuando nosotros hablamos de geometría es aquella rama de la matemática que se encarga netamente del estudio de las figuras. Y el día de hoy, como nuestro tema son áreas y áreas, vamos a hallar de las figuras, por eso es que dice acá. Y concretamente dice que este tema le corresponde al área de la geometría. Se entiende por área, dice, la extensión de la superficie en una figura plana. Superficie, lo que está dentro. Así, al calcular, dice, áreas, es posible comparar dos figuras entre sí y de esa manera saber cuál de ellas ocupa un mayor lugar en el espacio, cuál de ellas es más grande, cuál es más pequeño. Si quiero comprar por ahí el terreno, ¿cuál me conviene? ¿Cierto? Entonces, eso lo vamos a conocer con lo que viene a ser áreas. Y área es la extensión de la superficie. Es decir, que nosotros tenemos que saber la medida de lo que está dentro. Porque si nosotros queremos saber solamente el contorno, eso se llama perímetro. Vamos a empezar con la primera figura que viene a ser el cuadrado. Todos de nosotros conocemos al cuadrado, sabemos que el cuadrado es tiene 4 lados, ¿cierto? Es una figura, un polígono que tiene 4 lados y el cuadrado, pues sus 4 lados son iguales. Eso es el cuadrado. Cuando a ti te dan, a veces a nosotros nos dibujan el cuadrado, ¿cierto? A veces a nosotros nos dibujan el cuadrado y nos dicen que este lado, por decir, mide 3. Aquí te dan solamente 3 centímetros. Entonces, tú ya sabes que no solamente ese lado mide 3, sino que todos los lados miden 3, porque eso es un cuadrado. Aquel cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales, eso es el cuadrado. Entonces, en el cuadrado vamos, en primer lugar dice, podemos trazar diagonales, ¿sí? Podemos trazar una diagonal. ¿Y qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento, es una línea que va a unir 2 puntos, 2 vértices, pero que estos vértices no van a ser consecutivos. Es decir, consecutivo quiere decir que no van a estar seguidas.
Porque fíjense, de esta esquina, la que le sigue es esta esquina. Pero si yo uno estas dos esquinas, lo que tengo es el lado de mi cuadrado. Entonces, diagonal es aquella línea, aquel segmento que va a unir dos vértices, dos esquinas, pero estas esquinas no tienen que estar seguidas. Si nosotros en un cuadrado trazamos una diagonal, una línea, entonces a mí me dicen, ¿y cuánto medirá esa diagonal? Pero ¿qué pasa si yo conozco el lado de mi cuadrado? Me dicen que el lado de mi cuadrado, por decir, mira, 4 centímetros. Si esto es 4, el de acá también es 4 centímetros. ¿Cierto? Me piden hallar diagonal. Entonces simplemente se dice que la diagonal va a ser igual a uno de los lados, tomamos 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y eso sería la medida de la diagonal. En un cuadrado, lo que veníamos diciendo, nosotros podemos conocer el perímetro. Sabemos que el cuadrado es aquel cuadrilátero, aquella figura que tiene sus 4 lados iguales. Fíjense acá, A. Si nosotros, por decirle, diéramos un valor numérico, 5 metros, un ejemplo, 5 metros, por acá también sería 5 metros, porque es un cuadrado, y por acá también 5 metros. Me dicen, hay el perímetro. Cuando nosotros nos piden hallar el perímetro, debemos que entender que perímetro es solamente la suma de los contornos, todos los lados. Profesora, si fuera pequeñito, también lo tienes que tomar en cuenta. Pero en este caso, como estamos trabajando con el cuadrado, pues el cuadrado tiene 4 lados, 5, 10, 15, 20. O caso contrario, 4, si cada uno mide 5, 5 por 4, igual tenemos la medida que es 20 metros. Entonces, hay muchos estudiantes que se confunden y piensan, área es lo mismo que perímetro. No, perímetro es solamente la suma del contorno, todos los lados de nuestra figura. Mientras que área, como ustedes pueden visualizar acá, cuando nosotros nos piden hallar el área es lo que está adentro, la parte que está pintado de color celeste. Eso es el área. Eso es el área, todo lo que está dentro. ¿Y aquí es igual? Dice el área. Cuando nosotros trabajamos con el cuadrado, supongamos que este lado mide 3 centímetros. Como es cuadrado, todos los lados miden 3 centímetros. Pero a mí no me dicen calcular el lado, porque supuestamente ya me han dado. Lo que a mí me dicen es calcular el área. Entonces decimos que el área del cuadrado simplemente va a ser la multiplicación de 2 lados. 3 centímetros multiplicado por 3 centímetros. Y tú sabes que 3 por 3, eso es 9, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Cuando nosotros hallamos área, siempre nuestro resultado tiene que ser unidades cuadradas. Dentro de estas unidades podemos encontrar los metros, los centímetros, los kilómetros, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que estar al cuadrado, siempre. Entonces ese es el cuadrado. Aquel cuadrilátero que posee o que tiene sus 4 lados iguales. Dice que en un cuadrado puedo trazar diagonal. Claro que sí. Y si quiero hallar la medida de esa diagonal, simplemente multiplico uno de sus lados por la raíz cuadrada de 2. En un cuadrado podemos hallar perímetro. ¿Y qué es perímetro? Es la suma de todos los lados. Como tiene 4 lados, entonces hay que sumarlo. Y finalmente hallamos el área, lo que es nuestro tema. Ya saben que el área es lo que está dentro. Acá ustedes, quizás muchos pueden visualizar y quizás por ahí crea confusiones cuando dice el área es A al cuadrado. Claro, si tú multiplicas A por A, aplicamos la propiedad de lo que viene a ser la base, misma base, ponemos la misma base y sumamos exponentes, pero no hay exponentes. Ahí quiere decir que está el 1, 1 más 1. Y 1 más 1, esto es A al cuadrado. Por eso es que sale A al cuadrado. Y caso contrario, si tú no recuerdas el A al cuadrado, simplemente recuerda que para nosotros poder hallar el área de un cuadrado, debemos multiplicar 2 de sus lados. 2 lados.
Y ahí realizas una multiplicación normal. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Vamos a continuar con lo que viene a ser la siguiente figura, el rectángulo. Todos conocemos al rectángulo, es aquel también cuadrilátero. Se llama cuadrilátero, ojo, a todas las figuras de 4 lados, así de simple. Y el rectángulo es uno de ellos, es un cuadrilátero. ¿Pero por qué dice que es un cuadrilátero? Porque tiene 4 lados, porque tiene 4 lados. Pero el rectángulo, a diferencia del cuadrado, tiene solamente 2 lados iguales. Es decir, los lados que están frente a frente son iguales, paralelos e iguales entre sí. ¿Por qué se refiere paralelos? Se refiere paralelos, eso también ya lo hemos estudiado. Paralelo quiere decir 2 líneas que están en el mismo sentido, pero así nosotros prolonguemos, siempre va a prolongarse manteniendo esa distancia. Por eso se les llama paralelos. Entonces el rectángulo es un paralelogramo, porque está formado en base a rectas paralelas. 2 rectas paralelas en forma horizontal, 2 rectas paralelas en forma vertical, y lo que se formó, eso es el rectángulo. Eso es el rectángulo. Pero dentro del rectángulo lo que nosotros queremos saber es cómo se halla el área del rectángulo. ¿Cómo hallo el área del rectángulo? Entonces, cuando nos referimos a área, fíjate, está pintado incluso acá de color rosa. Nosotros debemos entender que el lado de acá se llama base. ¿Solamente se llama base? No. En algunos casos lo puedes encontrar con el nombre de largo. Largo. Y esta parte de acá, que es un rectángulo, ojo, en algunos casos lo llaman altura. Altura. Que a la altura simplemente se representa con la H. O caso contrario, le dicen ancho. En algunos textos, si ustedes se ponen a revisar, cuando trabajamos el área del rectángulo, dicen base por altura. O en algunos textos dicen largo por ancho. Pero eso es lo mismo, se refieren a la misma cosa. Base o largo es lo mismo. Altura o ancho es lo mismo. Entonces, para nosotros poder hallar el área del rectángulo, solamente multiplicas base por altura o altura por base. Que sí puede ser lo mismo, claro. Imagínate si tu base mide 5 centímetros. Imagínense que su altura mida, por decir, 4 centímetros. Me dicen cuánto mide el área entonces de este rectángulo. Fácil. 5 por 4. Ah, eso es 20 centímetros cuadrados. O quizás por ahí primero se te ocurra decirlo 4 por 5. Sigue siendo 20 centímetros cuadrados. Porque cuando nosotros estudiamos lo que viene a ser, por decir, dentro de la multiplicación, la propiedad conmutativa, dijimos, a veces hay muchos alumnos y quizás a todos nos pasa cuando nos preguntan la tabla del 8, del 9, uy, todavía pensamos ahí. A ti te dicen, ¿cuánto es 9 por 4? Uy, tú estás 9 por 1, 9 por 2. Pero aquel estudiante que sabe que nosotros en la multiplicación podemos aplicar la propiedad conmutativa, conmutar, 9 por 4 es lo mismo de decir 4 por 9. Y la tabla del 4 sí todas la sabemos. 4 por 9, 36. 9 por 4, 36. Lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando y estamos hablando de la multiplicación, no te preocupes si primero lo tomes altura o primero lo tomas la base. Pero el objetivo es que tú lo tienes que multiplicar. Porque para que tú halles el área del rectángulo es base por altura o largo por ancho. Imagínense, por ahí nos dicen, por ahí quizás nos piden más bien, me dicen sí, el área del rectángulo, por decir, es igual a 20 metros cuadrados. Recuerden, área siempre su unidad tiene que ser cuadrática. Si el área del rectángulo es, vamos a ponerle literal, 20 metros cuadrados, coma, me piden hallar su altura. Hallar su altura. Hallar su altura. Sí, me dicen acá,
su base, mide, supongamos 5 metros. Fíjese, me dice, si el área del rectángulo, entonces tú tienes que escribir la fórmula. Para yo poder hallar el área del rectángulo, esto simplemente es base por altura. Pero a mí ya me dan el área del rectángulo. Dice que es 20 metros cuadrados. Me piden calcular su base. Uy, sigue siendo B. Pero sí me dan la altura, 5 metros. El 5 está multiplicando, tiene que pasar al otro lado, pero a dividir 20 metros cuadrados entre 5 metros. Y 20 entre 5, esto te da 4 metros. Pero le falta el cuadrado de los metros. No me falta. Arriba tengo metro al cuadrado. Fíjense, metro al cuadrado quiere decir metro por metro. Metro por metro. Y abajo tengo un metro. Un metro y un metro se cancela y solamente me quedo con 4 metros. Entonces, si nosotros tenemos un rectángulo, tenemos una base de 4 metros y una altura de 5 metros, dice que el área es 20. Claro, 4 por 5, efectivamente el área es 20 metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros trabajamos áreas, y no solamente áreas, cuando nosotros trabajamos cualquier tema por ahí, quizás estamos aplicando fórmulas, uno tiene que dominar las fórmulas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda en el mismo sentido. Trabajar, todo estamos trabajando, como ustedes pueden visualizar, con la fórmula, porque para hallar el área del rectángulo es esto. Área del rectángulo es base por altura. Pero si a mí ya me dan el área y lo que me piden es hallar altura, tengo que trabajar con mi fórmula. Reemplazar los datos que tengo ahí. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a pasar rápidamente a hablar de lo que viene a ser el área del triángulo. Área del triángulo. Cuando nosotros nos referimos al triángulo, todos conocemos, es el primer polígono. Cuando yo me refiero a polígono, pronuncio la palabra polígono, debemos entender que polígono es toda figura cerrada que tiene lados. Toda figura cerrada que tiene lados. Entonces, por eso se dice que el triángulo es el primer polígono. Claro, porque tiene 3 lados. Yo ahora te digo, ¿por qué dices que el triángulo es el primer polígono? ¿Por qué no puede ser si tiene 2 lados? Imagínate si yo te doy 2 líneas, 2 segmentos, y te digo con estos 2 segmentos, construye una figura cerrada, no se puede. ¿Qué figura puedes hacer solamente con 2 líneas? En cambio, si a ti te hubiesen dado una línea más, 3 líneas, y te dicen construye una figura, construye un polígono, fácil. El de allá, el de acá y el de acá. Ahí están tus 3 líneas. Entonces, por eso, el triángulo es el primer polígono. Es la primera figura cerrada con lados, el triángulo. Y cuando nosotros hablamos de triángulo, debemos entender que no solamente tenemos triángulo así, solamente no tenemos triángulo en ese sentido. Yo puedo tener un triángulo en este sentido, ¿cierto? Puedo tener un triángulo en este sentido, sigue siendo triángulo, figura de 3 lados. Puedo tener triángulo en este sentido, sigue siendo una figura de 3 lados. Ya está. Cualquiera de ellas es un triángulo. A veces muchos de nosotros estamos mal acostumbrados. A ti te dicen, dibuja un triángulo. Y lo que nosotros hacemos siempre es esto, ¿verdad? Cuando nos hablan de triángulos, siempre nuestra cabeza está en esto. Pero sin embargo, debemos entender que no solamente los triángulos se dibujan de esa forma. Hay muchas formas de poder dibujarlas. Tenemos estos 3. Imagínense, para nosotros poder hallar el área, lo que está dentro, debemos entender que en un triángulo, la parte que está acá se le llama base. Es la base. Entonces, en este triángulo le voy a llamar triángulo 1, le vamos a llamar triángulo 2 y le llamamos triángulo 3. En el triángulo 1, esto es la base. Esto es la base. En el triángulo 2, el de acá es la base.
Se llama base porque está apoyado de ahí, base. En el triángulo 3, esta es la base. Base. Ahora, para nosotros poder hallar el área de un triángulo, no solamente necesitamos base, también necesitamos altura. Cuando nosotros medimos altura, no sé si con ustedes lo hablamos, yo les decía, si tú por decir quieres saber cuánto de estatura tienes, tú no te pones así en diagonal, tú no te inclinas, tú no te doblas. Si tú quieres medir tu estatura, lo que te pones es derechito, ¿cierto? Quietecito y derechito ahí, paras la respiración y todo. Entonces, lo mismo, si nosotros queremos hallar altura, por decir tú quieres hallar la altura ahorita de tu cuarto, ¿qué es lo que vas a hacer? Tomas una wincha de arriba abajo, recto. No te vas a poner a hallar altura, por decir, de una esquina a la otra esquina, en forma diagonal. Eso sería incorrecto. Entonces, para hallar altura siempre tiene que ser recto, recto. Y esto siempre tiene que llegar en forma de 90 grados, perpendicular. Entonces, esta línea es altura, altura. A veces hay muchos estudiantes que, por decir, tienen un triángulo. Le dan así. Esto vale 5. Esto vale 4, por decir, y esto vale 3. Un ejemplo, ¿cuánto es entonces la altura? Acá el alumno, algunos dicen, mide 4 altura, mide 3 altura. Eso es mentira. Porque altura siempre tiene que llegar en forma recta, siempre tiene que partir de un punto y llegar en forma recta. Esto es lado, pero altura no mide 4, altura no mide 3, altura no mide 5. Entonces, la altura y los lados son cosas totalmente diferentes. Entonces, para nosotros poder encontrar el área del triángulo necesitamos altura. En el caso de la primera figura, fíjense, trazo altura de acá. Uy, va a llegar en forma recta. Ahí está la altura, 90 grados. En el segundo caso ya sabemos la base, pero me dicen traza altura. Entonces digo, uy, a ver, si quiero trazar altura acá, línea recta. Justo me coincide con el lado. Esto es altura. En este segundo triángulo, el primer triángulo se llama acutángulo. Acutángulo. En un triángulo acutángulo, la altura siempre está dentro, adentro. El segundo se llama rectángulo. Rectángulo. En el triángulo rectángulo, la altura es el mismo lado de tu triángulo. Hace doble papel ese lado, de altura y de lado. Y en el tercer caso, quiero trazar altura acá. Este triángulo se llama obtusángulo. Acutángulo, rectángulo, obtusángulo. ¿Y a qué se refiere con el triángulo obtusángulo? Si quiero trazar altura de acá, acabamos de decir que jamás de los jamases mi altura puede estar inclinada. Así no mido altura. Así no se mide altura. Cuando a nosotros nos piden medir altura, recuerden, altura siempre tiene que llegar en forma recta. Partir de un vértice y llegar en forma recta. Esa es altura. Entonces yo para poder trazar altura de esta figura todavía tendría que hacer la prolongación. Es decir, hacer crecer este lado de acá. Que crezca y recién mi altura puede llegar en forma perpendicular. 90 grados. Entonces tenemos el acutángulo, tenemos el rectángulo y tenemos el obtusángulo. Todas ellas tienen base, todas ellas tienen altura. Pero lo que nosotros queremos hallar ahora es el área. El área. Y ya sabemos que área es lo que está dentro. ¿Y cómo se halla entonces el área de lo que viene a ser el triángulo? Muy simple. Una vez que tú conozcas tu base y tu altura, simplemente dices que el área del triángulo es igual a base por altura dividido entre 2. Siempre. Profesora, quiero dividirlo yo entre 3. ¿Puedo? No puedes. Quiero dividirlo entre 5. No puedes. Porque esto ya está establecido. Para nosotros poder hallar el área,
de lo que viene a ser un triángulo, base por altura, dividido entre 2. Entonces, con eso tú puedes hallar el área de cualquier triángulo. Base por altura dividido entre 2. Si nosotros supongamos acá, antes de pasar a lo que es el siguiente, supongamos que nosotros tenemos acá, por decir, que nuestra base mida 6 metros. Nuestra altura mida 3 metros y me piden calcular el área. Base por altura dividido entre 2. 6 por 3, 18 metros cuadrados. 18 entre 2, el área de este triángulo sería 9 metros cuadrados. Ahora, la forma tampoco quiere decirte que puede cambiar. Imagínate, mi base es 6 y mi altura es 3. Mi base es 6 y mi altura es 3. El resultado va a ser lo mismo porque es la misma fórmula. Es la misma fórmula, base por altura entre 2. 6 por 3, 18 entre 2, 9 metros cuadrados. Para el caso del tercero, base por altura entre 2. 6 por 3, 18 metros cuadrados entre 2. Y 18 entre 2, 9 metros cuadrados. Entonces, en cualquiera de los triángulos, base por altura dividido entre 2. Eso es todo. Vamos con la siguiente gráfica. Vamos a hallar el área del trapecio. Ya sabemos que el trapecio es un cuadrilátero también, porque tiene 4 lados, pero este no es un cuadrilátero paralelogramo. No está incluido dentro de lo que viene a ser el cuadrilátero paralelogramo. ¿Por qué no está incluido? Porque el trapecio solamente tiene 2 lados paralelos, que son llamados bases. Esta pequeña es la base menor porque es más pequeña, y esta grande se llama base mayor. Y también queremos saber la distancia, por decir, entre las bases. Esta distancia entre bases es llamada altura. Pero a nosotros nos dicen calcular el área del trapecio. Entonces, cuando nosotros tenemos y nos piden hallar el área del trapecio, supongamos que la base mayor, por ejemplo, un ejemplo, mide 8 metros. La base menor, supongamos que mida 6 metros. Y supongamos que la altura mida, por decir, a ver, vamos a darle un valor para que nos pueda cumplir 12 metros. Y te piden hallar lo que viene a ser el área. Te piden hallar el área. Entonces, ¿tú qué dices? Bueno, el área de este trapecio será a la suma de las bases 8 más 6. 8 más 6. 8 más 6. Lo multiplicamos por altura y lo dividimos entre 2. Siempre va a ser entre 2, también entre 2 al igual que el triángulo, también entre 2 al igual que el triángulo. Entonces, base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por altura. Y acá lo que puedes hacer, pues es la parte operativa, sacamos mitad 1, sacamos mitad 6. 8 y 6, eso es 14 y 14 por 6. 6 por 4, 24, va 2, 6 por 1, 6 y 2, 8. 84 metros cuadrados. Eso sería nuestro resultado. Entonces, como ustedes se dan cuenta, para nosotros poder hallar el área del trapecio, necesitamos las bases mayor, tanto menor. Y también necesitamos la altura entre esas bases, la distancia entre esas bases. Vamos con la siguiente figura, que viene a ser el rombo. El rombo también está dentro de lo que vienen a ser los paralelogramos, porque tienen sus 4 lados paralelos entre ellas, ¿cierto? Los opuestos son paralelas entre ellas. Entonces, el rombo es otro cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales. Es como si nosotros tuviésemos un cuadrado, pero lo paramos de una punta a nuestro cuadrado y ahí se convierte en nuestro rombo. Entonces, para nosotros poder hallar el área del rombo, lo que tenemos que trazar son las diagonales.
Y cuando nosotros nos hablan de diagonal, diagonal es lo mismo para cualquier figura. Línea que une dos vértices no consecutivos. Entonces acá tenemos el lado más grande, la línea más grande se llama diagonal mayor. Por eso es que lo denotan con la D mayúscula. Y la línea más pequeña se llama diagonal menor. Diagonal menor. Por eso es que se denota con la D minúscula. Pero a nosotros lo que nos piden es calcular el área. Entonces, ¿qué se dice? Que el área del rombo simplemente va a ser igual al producto de las diagonales, es decir, diagonal mayor por diagonal menor, y a todo ello lo dividimos entre 2. Así hallamos el área de un rombo. Vamos a ver con un ejemplo. Dice hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor. Diagonal mayor dice mide 5 centímetros. Y 3 centímetros de diagonal menor. La menor dice mide 3 centímetros. Ya está. Nos piden calcular el área. Entonces, lo único que tú vas a decir, pues lo primero que visualizaste fue tu figura y ya reconociste que es el rombo. Entonces, dices que el área del rombo simplemente va a ser igual. Diagonal mayor que mide 5 centímetros multiplicado por diagonal menor que mide, estamos trabajando este ejemplo, 3 centímetros o cualquier número que tú desees y lo dividimos entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor, todo ello dividido entre 2. Entonces, acá ya es la parte operativa nada más, es la parte resolutiva nada más, ¿cierto? Si nosotros acá 5 por 3 es 15. 15 centímetros cuadrados entre 2. Y 15 entre 2, efectivamente, esto es 7,5 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar el área de lo que viene a ser el rombo. Vamos a continuar con las demás figuras. Vamos a entrar a lo que son las figuras circulares, figuras curvas. Como podemos calcular, dice, el área de un círculo. En primer lugar, cuando nosotros nos referimos al círculo, y quizás por ahí algunos también han hablado o han escuchado hablar de lo que viene a ser la circunferencia. Muchos estudiantes piensan que es lo mismo. El círculo y la circunferencia son lo mismo. Pero nosotros debemos entender que estos son cosas totalmente diferentes. ¿Pero cómo que diferentes? ¿Por qué es diferente? Porque cuando nosotros hablamos y pronunciamos la palabra circunferencia, por decir, circunferencia es solamente el contorno. Solamente es el contorno. Profesora, pero no se llamaba perímetro. Se llama perímetro cuando tu figura tiene lado. Pero esta figura que ustedes están viendo en pantalla no tiene lado. Entonces acá yo no puedo hallar el perímetro. Acá no se puede hallar el perímetro. Lo que nosotros vamos acá a hallar es la longitud de la circunferencia. Longitud de circunferencia se está refiriendo a solamente el contorno. Entonces, solamente el contorno, eso es la longitud de la circunferencia. Pero nosotros estamos en áreas. ¿Qué es área? Área es lo que está dentro. Área es lo que está dentro de ese contorno. Dentro de ese contorno. Cuando nosotros tenemos un círculo, cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, lo primero que debemos ubicar es el punto medio. Es el punto medio. Eso es lo que primero tenemos que ubicar. De ese punto medio, imagínense, yo trazo una línea, las puedo trazar en ese sentido, o quizás no me gusta en ese sentido, más bien quiero trazarlo por ahí en otro sentido, quizás por acá, o quizás no me gusta ninguno de estos colores y lo trazo para allá. Vamos a ver quién no me deja pasar. Ya está. Esos segmentos, y así puedo trazar a cualquier parte, pero tiene que partir, tiene que salir del centro y unir a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, estas líneas que nosotros acabamos de trazar, estas se llaman R minúscula. ¿Y qué significa R minúscula? Por si acaso no es la R de ratón. No significa que ahí vamos a tener ratones, sino que esta R, cada una de las R's significa radio.
Esto es la radio. Uy, profesora, yo sabía que la radio me sirve para escuchar la música, o caso contrario, tenemos un hueso que se llama radio, pero no sabía que el círculo, esa línea se llama radio. Pues ahora te lo presento. También ahí encontramos radio. ¿Cómo nosotros calculamos el área de entonces de un círculo? Fíjense, círculo. No me dice el área de la circunferencia, porque si me dijera área de circunferencia, ¿cómo voy a hallar el área si solamente es una línea curviada? Para hallar área es espacio. Entonces, por eso se dice el área del círculo. Círculo. Jamás van a encontrar área de circunferencia. Jamás. Es el área del círculo. Entonces, para nosotros poder encontrar o para nosotros poder hallar el área de lo que viene a ser un círculo, simplemente debemos conocer a este aliado nuestro. A ver, ¿qué ha pasado por acá? Ya está. Este simbolito que ustedes están viendo acá se llama pi. Se llama pi. Es pi. Y pi es un número infinito. El valor de pi es 3,141592, etcétera, etcétera, etcétera. Es infinito, esos puntitos significan que sigue al infinito. Ese es el valor de pi. Pero imagínate reemplazar esas cantidades en una operación, porque para encontrar el área del círculo, simplemente se multiplica pi por radio cuadrado. Si nosotros ya conocemos radio, supongamos que esto mide 4 metros. ¿Dónde está? 4 metros. Reemplazamos acá. El área del círculo será igual pi radio 4 metros elevado al cuadrado. Porque siempre acá es pi por radio elevado al cuadrado. Este 2 de arriba siempre va a estar. Siempre. Ah, pues sí, acá ya tú haces tu operación, ¿cierto? ¿Qué decimos? El área del círculo es igual 4 al cuadrado. Jamás te atrevas a decir 8, ¿ah? Jamás, porque no se multiplica base por exponente, sino que multiplicamos la base cuántas veces nos indique el exponente. Mi exponente es 2, entonces multiplico 4 por 2. No, 4 por 2, no. 4 por 4, 2 veces. Y nosotros sabemos que 4 por 4 es 16 pi metros cuadrados. Y eso sería el resultado. Entonces, para hallar nosotros el área del círculo, necesitamos radio. Cuando hayas el área del círculo, ojo, siempre tu respuesta lo vas a dejar en función de pi. Siempre, pi. Siempre tienes que dejarlo en función de pi. Profesora, y si quiero multiplicarlo, pero imagínate, el valor de pi es grandazo. ¿Cómo lo vas a multiplicar? Entonces, preferible lo dejas en valor de pi, 16 pi. Entonces, de esa manera nosotros hallamos el área del círculo. Pero no solamente tenemos el área del círculo, lo que tenemos ahí también es el área del sector circular. Sector circular, sector. ¿Qué quiere decir el sector? Ah, pues yo por sector lo encuentro, es un espacio, una parte, ¿cierto? Eso es un sector circular, su propio nombre lo dice. Sector circular. Es un espacio, es una parte, es una porción. ¿Y cómo hallamos? Lo primero que tú tienes que visualizar es lo siguiente y tienes que entender que para nosotros poder tener un sector circular, esto se puede decir, se crea en base a la unión de dos radios. Ubicas el centro por decir O. Del 0 a A tenemos una radio. Y del 0 a B también tenemos otra radio. Y fíjense el espacio del medio entre esas dos radios. Es un pedazo de círculo. Es una parte del círculo. Entonces, lo que nosotros vamos a decir que eso es un sector circular, un espacio. ¿Y cómo hallamos el área del sector circular? Fácil. Hasta acá tú ya lo conoces. Pi por radio cuadrado
Ese es el área del círculo completo. Pero ahora lo vas a multiplicar por su ángulo. Uy, profesor, ¿y qué es ángulo? Ángulo es este espacio. Ángulo es ese espacio. Entonces, cuando nosotros vamos a multiplicar por el ángulo, tenemos que saber la medida de ese ángulo. Tenemos que saber medir ángulo. Y todo ello lo vamos a dividir entre 360. Pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360. Profesora, no quiero que sea 360, yo quiero que sea la mitad 180. No puedes. Profesora, yo no quiero que sea 180, yo quiero que sea 20, por decir, entre 20. No puedes. No se puede cambiar. Ese número siempre tiene que estar ahí. Entonces, para nosotros poder hallar el área del sector circular, pi por radio cuadrado, hasta ahí tenemos el área del círculo. Lo agregamos por la medida del ángulo y lo dividimos entre 360. Y así, de fácil encontramos nuestro resultado. Eso es sector circular. Un espacio, un pedazo de lo que viene a ser nuestro círculo. Vamos con la siguiente, que viene a ser el área, pero en esta ocasión, de la corona circular. ¿Por qué se llama el área de la corona circular? Porque ustedes, fíjense, pueden ver, esta figura parece corona. Y lo que nosotros vamos a encontrar de área es solamente esta parte que está naranja acá. Naranja acá. Pero si tú te pones a visualizar bien, si tú abres tus ojitos y te pones a visualizar bien, ¿cómo se formó la corona circular? Por la unión de dos círculos. Profesora, no la mangio. ¿Cómo que círculo? Claro. Imaginariamente tú sacas el círculo blanco, lo sacas el círculo blanco y lo que vas a tener es un círculo de color naranja. Todo el círculo de color naranja. Ahora, el círculo blanco, supongamos que nosotros primero teníamos el círculo de color naranja, solamente naranja. Hasta ahí tenemos un solo círculo. Pero ahora nosotros hemos creado otro círculo pequeño de color blanco. Y lo que hemos hecho es, lo hemos puesto en el papel naranja. Pero no de cualquier lado. Si ustedes se fijan, esta corona circular está formado por dos círculos, por la unión de dos círculos. Pero no solamente ahí, sino que estos círculos comparten su centro. Comparten su centro. ¿Pero cómo así? Claro, este centro que ustedes ven acá en la corona circular, este es el centro de los dos círculos, para el grande y también para el pequeño. Para el grande y para el pequeño. De este centro, si nosotros trazamos un segmento, pero llega a la circunferencia grande, eso lo llamamos con R mayúscula, porque significa radio mayor. Radio mayor. Pero ¿qué pasa si de ese centro nosotros trazamos? Pero ¿qué pasa si nosotros trazamos una línea, un segmento solamente a lo que viene a ser la circunferencia pequeña? Un segmento pequeño que solamente está del centro a la circunferencia pequeña. Esto lo vamos a denotar con una R minúscula, porque esa R minúscula significa radio menor. Entonces, para nosotros poder hallar el área de la corona circular, debemos conocer las radios. Radio mayor y radio menor. Radio menor y radio mayor. Imaginemos que la radio menor, por decir, mida 3 metros. Y la radio mayor, supongamos que mida 10 metros. Y nos dicen hallar el área de la corona circular. Corona circular. Entonces tú dices, si tú te has percatado también en el caso anterior, fíjense nuestra fórmula. Tenemos a pi. Lo encontramos a pi. Cuando nosotros trabajamos en el círculo, también lo tenemos a pi. Todo
Siempre cuando ustedes ven líneas curviadas de círculo, tu respuesta siempre se va a quedar en función de pi. Siempre tiene que aparecer el pi, porque ya sabes que pi es un número. Y para no estar reemplazando o multiplicando por todo ese número, simplemente lo dejamos en pi. Entonces a mí me dicen, hallar el área de la corona circular cuya radio menor mide 3 metros y cuya radio mayor mide 7 metros. Entonces tú fácilmente dices, área de la corona circular igual pi por radio mayor al cuadrado, 10 metros cuadrados. Lo voy a poner otro paréntesis acá, menos radio menor al cuadrado. 3 metros, pero todo esto elevado al cuadrado. Y ahora tú puedes hallar, el área es igual pi, 10 al cuadrado, cuidado se te ocurra decir 20, esto es 10 por 10, esto es 100 metros cuadrados, menos 3 al cuadrado, esto es 9 metros cuadrados. ¿Cierto? 10 menos 9 metros cuadrados, pero recuerda que esto todavía está en un paréntesis. Entonces tendríamos 100 menos 9, eso es 91 metros cuadrados. Todo esto está multiplicado por pi. Y para nosotros poder ordenarlo un poquito más, se dice 9 pi. ¿Qué tenemos acá? 91 es 9 pi, no es. Es 91 pi metros cuadrados. Y eso sería nuestro resultado. Estamos haciendo una resta nada más. Entonces lo que nosotros tenemos acá es 91 pi metros cuadrados. Entonces, de esa manera, nosotros hallamos el área de la corona circular. A veces cuando nosotros nos ponemos a revisar los ejercicios respecto a áreas, vemos figuras tras figuras. Y yo creo que allí es donde el estudiante dice, no, uy, ¿qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo? Uy, difícil matemática. Ahí empieza el problema con los números. Pero sin embargo, cuando nosotros lo conocemos por separado, cada una de estas áreas, nuestro objetivo es desglosar esas figuras y llevar a áreas conocidas. Imagínate si tú tienes esta figura, por decir, tienes este rectángulo. Lo dividimos entre 2 y por acá, a ver. También lo dividimos entre 2. También lo divides entre 2. Lo divides entre 2. Y está. Y a ti lo que te dicen es, si todo este lado mide 4 metros, este lado de acá mide 2 metros, calcular el área de la figura. Y lo que a ti te dan es coloreado lo de acá, por decir, y coloreado lo de acá, por decir. Coloreado estos dos. Y te dicen calcular el área de la figura sombreada. Calcular el área de la figura sombreada. Lo voy a colorear de este lado. Entonces acá es donde el alumno dice, uy, ¿qué hago yo? Porque esto prácticamente es un triángulo, ya es un triángulo, uy, pero no tengo base, no tengo altura, por ahí se me complican. Cuando nosotros trabajamos áreas, nosotros podemos podemos trasladar áreas. Pero ¿cómo así que puedes trasladar? Fíjate, esto fue un rectángulo que se dividió en 2 partes iguales. ¿Cierto? En 2 partes iguales. Y cada una de esas partes iguales, quizás acá un poquito no se puede visualizar bien, se dividió de mitad. Y si se dividió de mitad, este lado y este lado son iguales. Este lado y este lado son iguales. Este lado y este lado son iguales. Entonces, esto que está pintado lo traslado acá. Lo traigo acá. Y ahora esto va a ser el pintado. Y fíjense que se convirtió en un cuadrado.
Si esto es 4, esto llega a 2. Acá te dijeron es 2, esto es 2. El área del cuadrado prácticamente, 2 por 2 y tu resultado sería 4 metros cuadrados. Entonces, tú cuando ves figuras, cuando ves ejercicios de área, tu cabeza debe estar. Siempre tengo que llevar a figuras conocidas. Siempre tengo que trabajar con fórmulas conocidas. Porque si no, ¿cómo hallamos área de una figura desconocida? Entonces, ¿podemos trasladar? Claro que sí, espacios, pero tienen que ser iguales. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Muy bien, me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias, pero de todas maneras recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas al momento que ustedes están resolviendo sus exámenes, por favor, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Entonces, con esto estamos llegando al final de clases, estamos culminando este segundo bimestre, solamente les quedan 4 fines de semana más y culminan este nivel secundario. Entonces, con esto yo me despido, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar para un tercer bimestre. Ya los horarios establecidos les estarán enviando en el grupo de WhatsApp que ustedes manejan. Sí, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.